Entonces, bueno, vamos a darle continuación a la introducción ya, la gran introducción que nos hizo Diego sobre JavaScript. La verdad que ya nos dio un pantallazo bastante general para entender dónde estamos parados. Y les voy a proponer que nos basemos con el último archivo que creamos en la última clase, con la cual utilizamos ya algo de Bootstrap, y vamos a basarnos en este mismo archivo, que vamos a recordar qué era o qué habíamos hecho. Aguárdenme un segundo que vamos a abrir esta clase, este archivo HTML. Un segundito, les pido. Ahí abrimos el Chrome. Muy bien. Esto fue lo último que habíamos hecho la clase pasada. Habíamos hecho como un encabezado medianamente lindo con algunas clases de Bootstrap y habíamos creado unas filas y columnas las cuales habíamos hecho responsivas. Para el que no recuerda lo que era, cuando nosotros hablamos de responsivo, era tratar de poder acomodar la resolución y el diseño gráfico de la página web a los distintos tamaños de pantalla. Fíjense que ahí tenemos una fila con dos columnas y a medida que vamos achicando la pantalla, va a llegar un momento en el que se va a transformar en dos filas, ahí está, de una columna. De esta forma ya vamos a tener mucho más prolijas nuestras páginas y les propongo que siempre que empecemos a trabajar nos basemos en este formato, así queda todo mucho más prolijo. Ahora bien, Profe, sí. no se está viendo lo que es el navegador del Chrome. Perdón. Un segundo. ¿Ahí lo están viendo? Bárbaro. Perdón, chicos. Bien, como les decía recién, teníamos nuestra página HTML utilizando los estilos de Bootstrap. ¿Y qué es lo que pasaba acá? Teníamos una fila con dos columnas y a medida que íbamos reduciendo la resolución de la pantalla, fíjense que acá aparecía la magia más importante de Bootstrap, es lo que nos hacía responsiva a nuestra página, y fíjense que a partir de determinado tamaño se transformaba en una página de dos filas y una columna. Entonces, de esta forma, en todos los dispositivos móviles o en cualquier pantalla grande se puede adaptar el tamaño correcto. Entonces, volviendo al Visual Studio Code. Vamos a copiar este archivo de la clase pasada. Le vamos a cambiar el nombre. Se está viendo bien ahí, ¿no? Bien, le vamos a cambiar el nombre como index. Muchas veces las páginas principales de una aplicación o el punto de entrada de una aplicación está estandarizado que se llame index. Es el punto de entrada en el cual ya cuando se monta un sistema o una página web en un servidor, ya se sabe que por defecto, si está la página index, esa va a ser la página principal. Entonces, fíjense que acá, ¿por qué quiero usar este ejemplo? Más allá de hacer uso de los beneficios de Bootstrap, es para que recordemos un poco qué es lo que habíamos hecho acá y el pie que le da a lo de JavaScript que mencionó Diego y que explicó Diego hace un rato. En primer lugar, hacemos el import de la hoja de estilo de Bootstrap, que ya vimos lo que era la clase pasada, y en segundo lugar, fíjense, vamos a hacer uso de las importaciones o las referencias a los archivos JavaScript, tal cual lo mismo que mencionó Diego recién. Fíjense que nosotros, el principal que nos importaba hasta la clase pasada, era el Bootstrap JS, que si vamos a ver en qué consiste. Sí, perdón. Ahora sí, falta visualizar lo que es la parte del visual. Solamente estamos viendo el Chrome. Bueno, por eso pregunté si se estaba viendo. Pasa que por ahí esto de compartir la pantalla. Bien. ¿Ahí están viendo? Bueno, bárbaro. Avísenme cuando no se vean, por favor. Fíjense, lo que les estaba diciendo es que acá, al hacer el import de la script JS, lo que podemos ver es que si ahora vamos al Bootstrap JS, ya empezamos a entender un poco en qué consiste este archivo, y ya estamos entendiendo de qué hablamos. Vemos acá está bien, quizás lo vean como muy complejo, no sé, tiene como 5000 líneas de código. A ver, déjenme ver cuántas líneas de código, sí. Sí, tiene 4520 líneas de código, muy complejo, pero lo importante es que ya empecemos a entender qué es lo que hay acá. Entonces, si
Vamos al index de vuelta. Y acá vamos a empezar a trabajar. Le propongo que hagamos lo siguiente. Vamos a empezar a hablar de los formularios, como ya se mencionó en la primera clase cuando hablamos de HTML, y mencionó Diego recién el formulario. ¿Qué tiene de importante un formulario? El formulario va a ser un tag muy particular del HTML que lo vamos a usar siempre, que es el encargado de recolectar la información y enviarla luego al servidor. Ahora bien, ¿para qué vamos a usar JavaScript acá? Ya lo mencionó Diego recién. Vamos a usar JavaScript para poder validarlo. ¿Y qué se entiende por validar este formulario? Lo que ya mencioné Diego también, ver que los campos no hayan campos vacíos, verificar los tipos de datos, etcétera, etcétera. Ahora bien, ustedes me dirán, pero ¿puedo también validarlo desde el lado del servidor a esto? Sí, también se puede, pero empezó a tener mucho auge estas validaciones con JavaScript desde que ya los procesadores empezaron a tener, las computadoras personales empezaron a tener mucha potencia, tenemos muy buenos microprocesadores, buenas memorias y buenos intérpretes, se empezó a ver que es mucho más económico desde el punto de vista de gasto de recursos y de redes que ciertas validaciones las hagamos desde el lado del cliente. Por eso siempre es recomendado que en vez de hacer una petición post a nuestro servidor, que valide que los campos estén completos, los tipos de datos, y si hay un error que me lo devuelva el cliente, esa petición es lenta y costosa. Por eso es mucho más rápido que nos entremos y empecemos a trabajar con las validaciones del lado del cliente. Entonces, vamos a borrar el contenido que teníamos en estas columnas. Y listo, podemos ver que tenemos nuestra página vacía con 2 columnas listas para empezar a agregar cosas. Con lo primero que vamos a empezar a trabajar es crear el tag form. Y dentro del tag form, ahí vamos a empezar a poner todos nuestros inputs, nuestros radios button, nuestros combos, etcétera, etcétera. Vamos a empezar escribiendo, por ejemplo, un formulario para dar de alta un usuario, supónganse. Vamos a poner nombre, 2 puntos, un salto de línea, y abajo vamos a poner el tag input. Dentro de este tag input, ¿qué vamos a poner? ¿O qué vamos a establecer? Bueno, en primer lugar, vamos a establecerle el type. Y fíjense que tenemos distintos tipos de types. Botón, checkbox, date, datetime, email, file, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a trabajar con el tipo text ahora. Entonces, fíjense que si yo ahora guardo los cambios y vamos a nuestro Google Chrome, ¿se está viendo la pantalla del Google Chrome, chicos? Bien. Pasa cuando comparte una, se deja de compartir la Sí, otra, sí, parece. estoy viendo si puedo compartir la pantalla completa del segundo monitor. Aguárdenme un segundo. Ahí está. Ahí está todo lo que está en la pantalla 2. ¿Se ve el Chrome ahí? Bien. Sí, el Chrome, pero no el código. Está bien, no hay problema. Bien. Si ingresamos ahora a nuestro index HTML, fíjense lo que estamos viendo. Acabamos de crear un formulario donde ponemos nombre, 2 puntos, y un input con un textbox para el nombre. Siguiendo esto, vamos a agregar ahora, vamos a agregar ahora otro tag, vamos a poner apellido, 2 puntos, vamos a agregar otro salto de línea, vamos a agregar otro salto de línea acá, ya vamos a ver después cómo prolijar todo esto, y vamos a crear el otro input. Muy bien. Le vamos a poner que sea del tipo type text, y vamos a cerrar el input y vamos a agregar otro salto de línea. Si guardamos los cambios y volvemos al Google Chrome y actualizamos, fíjense. Entonces, de esta forma ya empezamos a poder empezar a darle forma a un formulario muy básico, ¿no? Nombre, apellido en este caso. Pero bien, yo tengo que tener en cuenta que tengo que agregarle algún tipo de identificador a estos inputs por el tema que ya vimos recién y por lo que mostró Diego hace un rato. Teníamos que tener en cuenta que cuando trabajamos con los estilos, si recuerdan la clase pasada, los identificamos por ID o por class. Y también tenemos otro atributo de selector, para usar el selector, que es el name. Entonces, vean lo importante es que siempre que trabajemos con inputs, con radios button, con combos, lo que sean, empecemos a diferenciarlos y a ponerle los selectores pertinentes. Por ejemplo, vamos a ponerle este ID que sea txt nombre. Y al apellido, al input del apellido, ID
txt apellido. ¿Para qué me va a servir esto? Para poder acceder desde el DOM a ese objeto input y poder obtener sus propiedades, poder setearla, cambiar sus estilos, obtener sus valores, realizar comparaciones, etcétera, etcétera. Entonces, bien, continuamos. Armamos nuestros primeros inputs de nombre y apellido. Paso siguiente. Vamos a empezar a trabajar con los famosos radio button. Supónganse que queremos ahora que el usuario complete el sexo. Bien, y ponemos el input, con la diferencia que el type no va a ser más text, sino que el type le vamos a poner que sea del tipo radio, que va a ser del radio button. Luego, otra propiedad importante va a ser la del value. ¿Por qué la del value? Porque cuando yo quiera obtener su valor, lo voy a poder hacer a través de su propiedad value y ahí me va a decir cuál es. En este caso, yo puedo decir que el primero va a ser de masculino. Completamos el input y le ponemos que el nombre con el que quiero que se me muestre, indistintamente del value, vamos a ponerle que sea masculino. Muy bien. Vamos a hacer otro salto de línea. Creamos otro input del tipo radio. Le ponemos el value femenino. Cerramos el input, escribimos femenino y hacemos otro salto de línea. ¿Por qué es importante el value? Porque muchas veces, sobre todo cuando trabajamos quizás con radio buttons o con combo box, el value muchas veces es el ID que está referenciado masculino en la tabla. Entonces quizás acá puede decir un 1, acá puede decir un 2. Eso ya se verá más adelante cuando empecemos a trabajar y ver cuál es el contenido que se le manda al servidor. Pero ahora simplemente nos conformemos con que diga masculino, que diga femenino, y vamos a agregar un tercer input más del tipo radio que diga otro, por ejemplo, y diga otro. Muy bien. Si guardamos los cambios y nos vamos al Chrome y actualizamos, fíjense que automáticamente nos aparecieron nuestros inputs, nuestros radio button, masculino, femenino y otro. Pero vemos acá que estos radios button no forman parte de un mismo grupo, o sea, selecciono uno, selecciono el segundo y aparecen todos seleccionados. Si yo quisiera que mis radios button formen parte de un grupo, el cual si selecciono uno, los otros no pueden estar seleccionados, eso lo vamos a hacer mediante la propiedad name, este selector name. Si le asigno un nombre y le asigno el mismo name a todos los radios button, automáticamente se va a interpretar como que forman parte de un grupo y si selecciono uno no puedo seleccionar el otro. Entonces fíjense cómo ahora automáticamente ya puedo seleccionar un solo tipo de sexo sin que se me seleccionen los otros. Entonces, ya vamos viendo que tenemos un nombre, tenemos un apellido, tenemos el sexo. Y ahora, ¿cuál es el componente por lo general que siempre se puede utilizar? Bueno, se puede utilizar un botón que va a ser un input type submit, que ya vamos a ver en unos segundos, que es lo que se encargaría es de poder enviar toda la información al servidor. Pero antes de continuar con eso, vamos a agregar algún otro tipo de componente muy utilizado. ¿Cuál podría ser ese? Bueno, el componente tipo combo box podría ser tranquilamente un componente muy usado por ustedes, en donde, ¿cómo se va a representar el combo? Bueno, el combo se va a representar mediante el tag select, fíjense, y dentro del select le vamos a poner un option. Este option va a ser cada opción del combo box. Ahí está preguntando Maximiliano si esto va dentro de un div. Ya vamos a ver luego con Bootstrap cómo acomodar estas cosas dentro de un div. Está bien tu observación, pero ahora para los fines de la clase, para que empecemos a entender, vamos a trabajar con todo junto dentro del form. Entonces, fíjense. Supónganse que quiero dar de alta un usuario para un socio de un club deportivo, entonces yo voy a tener, bueno, una opción del combo para la selección del deporte de tenis. Luego voy a tener otra opción para fútbol. Otra opción para pádel. Y bueno, vamos a poner una última opción de natación, por ejemplo.
Entonces podemos ver que de esta forma agregamos un select, vamos a agregar, ya que estamos también, que diga deporte, 2 puntos, guardamos los cambios y vamos a ver qué se visualiza en pantalla. Fíjense, deporte, 2 puntos y un combito para empezar a seleccionar. Al igual que pasó con los radio button, a mí me importa que cuando yo seleccione en tenis, me obtenga un value o me dé un valor relacionado, que puede ser el nombre del deporte, tenis, o como les dije anteriormente, muchas veces se maneja a nivel de ID, entonces hay un número en ese value. Pero vamos a manejarlo de una forma sencilla ahora, y vamos a ponerle que hay un value que va a ser en este caso tenis, luego vamos a tener otro value, que este va a ser de fútbol, este otro va a ser de pádel, y este otro va a ser de natación. Muy bien. Entonces, fíjense que actualizamos los cambios, no vemos nada nuevo, pero podemos ir viendo que si yo presiono, voy a la consola de desarrollador con el F12 y presiono en el Select, fíjense que automáticamente me va a listar todo el contenido que tiene este Select, las opciones, y acá mismo podemos ver el value. Después vamos a poder acceder a estos values a través de JavaScript, pero podemos ir viendo que está reflejado lo que vamos escribiendo en nuestro código en el depurador este y la consola esta para el desarrollador. Entonces sigamos. Yo ya tengo el Select, tengo un radio button, tengo los inputs de nombre y apellido. Entonces ahora podríamos agregar algo más. Otros campos muy utilizados en HTML y en la mayoría de los formularios es el tipo de campo text area. El tipo de campo text area se caracteriza porque es un input del tipo text, pero multilínea. ¿Y cómo se representa esto? De la siguiente forma. Supónganse, vamos a poner otro salto de línea y vamos a poner, por ejemplo, que diga descripción del socio y vamos a agregar un text area. Fíjense, en primer lugar, le tenemos que especificar las rows, o sea, cuántas filas va a tener. Bueno, va a ser de 10 filas. Y después el ancho de ese text area. Ese ancho lo especificamos mediante la propiedad calls, y ahí le decimos de cuántas columnas queremos que sea. Cerramos el text area, guardamos los cambios, y si vamos ahora a nuestra pantalla y actualizamos los cambios, podemos ver que ya tenemos nuestro text area, donde se puede escribir, consta de 10 filas por 30 columnas. Fíjense que si quisiéramos hacer un poco más ancho nuestro text area, simplemente cambiando la propiedad esta, fíjense, le digo que sea más ancho, 60 columnas, y que tenga menos filas, supónganse 5, guardamos los cambios y fíjense cómo se reflejó en la pantalla automáticamente. Entonces, de esta forma, vamos a empezar a darle forma, como les dije anteriormente, valga la redundancia, a formularios comunes. El 98% de los formularios que ustedes van a trabajar necesariamente van a tener un input, un radio button, un mínimo combo, un text area, y por lo general, ¿cómo se finaliza esto? Bueno, todos los formularios, o la mayoría podríamos decir, se finalizan de la siguiente forma, agregando un botón. Ese botón, exactamente, como dicen ahí, es el tipo submit. Pero antes hay que tener en cuenta lo siguiente. Ya vamos a agregar el tipo submit. Ahora vamos a agregar un botón en la columna del lado. Fíjense, por eso la dejé fija la columna del lado, porque vamos a empezar a hacer ciertas pruebas y ciertas validaciones. Fíjense, vamos a agregar un tag del tipo button, en donde el type va a ser button, y acá vamos a encargarnos de decir, bueno, vamos a empezar a trabajar con JavaScript ahora. En primer lugar, vamos a decir que este botón diga el contenido, diga mostrar alerta. ¿Qué vendría a ser este mostrar alerta? ¿Vieron cuando Diego hizo el script del alert que mostraba como un message box en la pantalla? Bueno, vamos a querer que haga eso este botón. ¿Y cuál era la forma sencilla? Mediante la utilización del evento onClick.
Este evento onClick se dispara cuando se presiona en el componente que estamos presionando el clic. Entonces, fíjense, yo voy a decir, bueno, el evento onClick va a constar de un alert en donde voy a mandar entre comillas simple, creamos una alerta, dice, por ejemplo, en este caso. Si guardamos los cambios y vamos para nuestro Chrome, fíjense, tenemos nuestra segunda columna y si presionamos ahí, automáticamente ahora nos está mostrando una script que está corriendo que dice, creamos una alerta. Entonces, ¿cuáles son los tipos de eventos más comunes con los que van a trabajar ustedes con JavaScript? Uno va a ser el onClick, que el onClick se dispara cada vez que el usuario hace un clic. Después vamos a tener otro evento que se va a llamar onChange, que ese responde cuando un elemento ha cambiado. Luego vamos a tener un evento que se llame onMouseOver, que este se dispara o responde al movimiento del mouse sobre algún elemento. Supónganse que ustedes quieran hacer un evento que se dispare cuando yo paso el cursor del mouse por sobre un text area o cuando yo lo paso sobre un botón. Tenemos otro evento como por ejemplo onMouseOut, que este responde cuando el mouse sale de un elemento. Tenemos otro evento común como onKeyDown, que este se dispara cuando el usuario presiona una tecla, y otro evento muy común es el onLoad, cuando se dispara cuando el navegador termina de cargar la página. Entonces tengan en cuenta que estos son los más comunes con los que van a trabajar, existen otros, pero ya cuando empiecen a leer el apunte van a poder empezar a ver distintos usos de cada uno de estos o cuando ustedes mismos se pongan a practicar. Entonces, ¿por qué les menciono esto? Para que tengan una idea justamente que el onClick no es el único, existen otros, van a trabajar seguramente con otros, pero los fines prácticos ahora de la clase, nos interesa que se disparen los eventos cuando presionamos en un botón particular. Entonces, fíjense, vamos a empezar a trabajar con las validaciones. ¿Y qué se les ocurre a ustedes? Bueno, deberíamos crear una función para poder empezar a validar y decir, bueno, me gustaría que mi formulario necesariamente se complete el campo de las observaciones y que se complete el campo de el nombre y el apellido. Entonces, ¿cómo sería lo correcto acá? ¿Dónde ustedes se imaginan que podrían crear esa función o cómo lo harían? ¿Qué se les ocurre? A ver si me ayudan un poquito ahí en la clase y me opinan algo. ¿Qué harían? ¿Crearían una función o no para eso? Muy bien, condiciones de JavaScript. ¿Y dónde pondríamos esas condiciones de JavaScript? ¿Dónde se les ocurre? Bueno, en un JS estaría bárbaro, en un JS estaría, eso sería lo óptimo, en otro JS, pero básicamente ahora lo que les preguntaba es dónde lo ubicaremos dentro de una función. Eso sería lo más correcto. Entonces, fíjense, nosotros teníamos acá que importábamos un montón de scripts. Si yo abro otra etiqueta script, acá voy a poder empezar, como bien mencionó Diego, a escribir mi código JavaScript. Lo lógico sería y lo óptimo sería tenerlo en otro archivo, pero a los fines del práctico ahora de la materia, para que entendamos el concepto, lo vamos a hacer dentro de este HTML. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer acá. ¿Cómo se declaraba una función en JavaScript? Bueno, una función de JavaScript se declaraba con la palabra reservada function y después le escribíamos el nombre de la función. Por ejemplo, le vamos a poner validar form, paréntesis y llaves. De esta forma ahí ya podemos empezar a trabajar en nuestra función para validar. Entonces, ¿qué se les ocurre que podríamos hacer ahora? Bueno, en primer lugar, podríamos crear una variable para ver cuál es el contenido que tenemos en nuestro textbox nombre, en nuestro textbox apellido y en nuestro textbox observación. Primero vamos a verificar que tengan la propiedad, el selector ID seteado. Bueno, mi nombre, el nombre lo tiene, el apellido vemos que también lo tiene, y el campo observación del text area no lo tiene. Entonces vamos a agregar un T, la propiedad ID, y le vamos a poner que sea txt observación, por ejemplo. Muy bien. Entonces, bien, vamos a nuestra función de validar.
Acá vamos a volver a recordar lo que mencionó Diego hace un rato, el tema de el DOM. El DOM, básicamente, haciendo un resumen rápido, no es más que una estructura de grafos donde tenemos distintos nodos, que esos nodos van a ser todos los objetos que tengamos en nuestra página HTML. Entonces, ¿cómo vamos a obtener el valor de nuestro text nombre? En primer lugar, ¿cómo creamos las variables? Las variables se crean usando la palabra reservada var y el nombre variable, o let y el nombre de variable. Es recomendado que trabajemos con la palabra reservada let para crear una variable, porque en algunos casos puede generar ciertos errores y los invito a que lean el apunte teórico, ahí se les va a explicar un poco más la diferencia entre var y let, pero a los fines prácticos de ahora tranquilamente podremos trabajar con var o let, sería lo mismo. Propongo que trabajemos con let. Entonces, fíjense, vamos a crear una variable que se llame txtNombre, en donde yo voy a querer grabar el contenido, el valor que tiene mi input nombre. Entonces, ¿cómo lo hacemos eso? ¿Cómo accedemos al documento? ¿Cómo accedemos al DOM? Con la palabra document, fíjense. Y luego fíjense que, como bien le mostró Diego también, tiene un montón de propiedades y funciones. Vamos a utilizar una que es getElement, y fíjense que tenemos distintas formas de acceder a un elemento. Puede ser por una clase. ¿Se acuerdan cuando nosotros le poníamos las clases que utilizábamos en Bootstrap o creamos alguna clase particular para aplicarle un estilo? Bueno, puedo tener un elemento por clase, por nombre de tag, si es un div, si es un h1, si es un list, etcétera, etcétera, o un id. En este caso vamos a trabajar con el getElement by id. Muy bien. Este getElement by id es una función que fíjense que recibe un id como string. ¿Y qué vamos a mandarle ahí? Bueno, simplemente yo le tengo que mandar el id del componente que yo quiero manipular. En este caso es txtNombre, fíjense. txtNombre. Ahora bien, esto me va a devolver el objeto completo. Entonces, fíjense lo siguiente. Punto y coma para finalizar una instrucción, y vamos a hacer una mínima validación ahora. ¿En qué consistiría esta mínima validación? Bueno, vamos a decir lo siguiente. Vamos a preguntar if txtNombre, que es la variable que acabamos de declarar, punto value. De esa forma obtenemos el valor. Es igual a vacío. Entonces, que me muestre una alerta que me diga ingrese nombre. Y que me haga un return false, como para saber que si yo después invoco la función y me devuelve false es porque algo falló, entonces la validación no fue exitosa. Tengan en cuenta que las comparaciones en JavaScript hay distintas formas de comparar, y que en este caso quizás podremos trabajar con el operador igual, pero sería más correcto que trabajemos con el triple igual, ya que este, además de comparar que el contenido sea el mismo, verifica el tipo de dato. O sea, que si yo quiero validar que, por ejemplo, una variable numérica que vale 5 está comparado con otra variable numérica y también valga 5, el operador tendría que ser de los tres igual. Si solo me voy a guiar porque 5 sea igual a 5, con 2 igual sería suficiente. Entonces, vamos a guardar los cambios. Entonces, recapitulemos qué hicimos. Agregamos un botón en la segunda columna que llamaba a un alert. Pero ahora no vamos a llamar más a este alert. Lo que vamos a hacer ahora es agarrar y llamar a la función que acabamos de crear, que se llama validarForm. Entonces simplemente ponemos validarForm, guardamos los cambios, vamos a nuestro Chrome y veamos qué sucede. Actualizamos los cambios, no introducimos nombre, presionamos en mostrar alerta y fíjense, me validó que no ingrese el nombre. Le damos en aceptar, ingreso el nombre, y ahora si quiero que valide, no hay ningún mensaje de error. Significa que nuestra validación fue exitosa. Ya se está por cortar este zoom, así que aguardamos un segundito, así continuamos en el siguiente zoom. Pero bueno, les voy comentando mientras tanto. Que otra cosa muy importante es que empiecen a familiarizarse con esta consola del Google Chrome y veamos que también se puede debuguear. Si recuerdan en Visual Studio nosotros pudimos hacer un paso a paso para ir viendo nuestra validación.
Les dije que tienen que empezar a familiarizarse con estas consolas del Google Chrome porque va a ser muy importante debugar. Muchas veces no van a entender por qué su código JavaScript no funciona o dónde está el error. Y fíjense que gracias a esta poderosa consola del Chrome vamos a poder trabajar de la siguiente forma. Si nos vamos a sources, que son las fuentes, los orígenes, y accedemos a nuestro archivo HTML index, si nos vamos a la parte última de abajo, fíjense que está escrita nuestra función HTML. Y yo tranquilamente puedo poner un punto de interrupción presionando aquí en la barra a la izquierda, y eso significa que voy a poder debuguear y voy a poder poner un punto de interrupción. Cuando por algún motivo nuestras instrucciones lleguen a esa línea, se va a detener la consola y yo voy a poder empezar a debuguear, ver el valor de las variables y hacer un paso a paso para ir saliendo de la duda de cuáles son los valores que estoy manejando. Entonces vamos con este ejemplo sencillo. Presiono el mostrar alerta y el mostrar alerta, ¿qué hacía? Llamaba a nuestra función validar. Entonces debería detenerse aquí en esta línea. Fíjense. No vamos a poner ningún texto para que justamente muestre el error. Presionamos mostrar alerta y fíjense, automáticamente es como que se pausa la ejecución y se nos posiciona nuestro cursor o se nos selecciona la fila esta en la que queremos empezar a debugar. Y presionando la tecla F10 voy a empezar a ir línea a línea. Entonces fíjense, presiono F10 y automáticamente ya mi variable txtNombre tiene un valor. Y yo en mi consola puedo validarlo, fíjense. Escribo txtNombre y ya me está diciendo que es un input. Y si yo hago ahora txtNombre, que yo ya sé que es el input, .value, fíjense, ya me está devolviendo que es vacío, no hay ningún valor. Entonces incluso yo acá puedo validar de la siguiente forma. Estoy en un condicional if y digo, a ver, voy a preguntar por mi txtNombre. Mi txtNombre, ¿cuál es el value? Vacío. Lo estoy comparando con vacío. Ah, entonces sí me va a entrar acá el alert. Toco F10 y fíjense, me entró el alert. Toco F10 de vuelta, se me visualizó el alert. Línea siguiente, el return del false. F10 y listo. Para salir del punto de interrupción o saltar otro punto de interrupción, presionamos la tecla F8 o presionamos en este signito de play que está acá arriba a la derecha y automáticamente continúa toda la ejecución de nuestra aplicación. ¿Por qué les muestro esto? Porque ahora esto es muy sencillo, pero después cuando ya empecemos a tener muchas funciones, que force, que if, que validemos, que comparemos, que creemos arrays, que setemos arrays, que obtenemos algún valor de algún sub-i, de algún array, muchas veces nuestra lógica va a estar mal escrita o vamos a tener errores o no estamos obteniendo quizás el valor de una propiedad deseada. Y la única forma que vamos a tener de validar eso va a ser haciendo un debugueo, un paso a paso de lo que les acabo de mostrar. Entonces, bueno, sigamos un poco más. Volvemos a nuestro Visual Studio y decimos listo. Hemos llamado nuestro botón validar, hemos llamado a la función validar form. Hemos solo validado acá el nombre. Deberíamos empezar a validar, como les dije anteriormente, el textbox apellido y el textbox de la observación. Vamos a trabajar de la misma forma. Vamos a decir, bueno, vamos a crear una nueva variable que se llame let txt apellido, que va a ser igual a qué cosa. De vuelta, vamos a acceder al DOM, vamos a hacer un getElementById. ¿Y cuál era el ID de mi textbox apellido? Vamos al texto y fíjense, txt apellido. Lo copio para poder pegarlo. Siempre les recomiendo que copien y peguen estas cosas porque es muy común cometer un error de escribirlo mal al ID o el nombre y ya va a ser un caos porque no vamos a obtener los valores que deseamos. Entonces, obtuve el apellido. Ahora vamos a obtener lo que esté en el txt observación. ¿Y dónde está eso? Bueno, está en el document.getElementById y de vuelta. Vamos a buscar observaciones, txt observación y lo agregamos. Muy bien. Fíjense que yo acá podría directamente guardar el value desde el vamos, entonces cuando yo haga esta comparación simplemente voy a saber que el txtNombre va a tener solo lo que tiene el value y no va a ser todo el objeto completo. Quizás en este caso me convenga porque es la única validación que voy a hacer, validar ese tipo de cosas. Entonces, ¿cómo seguimos validando? Vamos a ir validando de la misma forma. Acá, así como les dijo Diego que hay distintas formas de validar utilizando distintas funciones, también ustedes van a poder volar
y crear la función que se les ocurra para poder validar de la forma que considere más pertinente. Quizás puedan tener un if concatenando con algún ampersand por alguna validación, comparando con menores o mayores. Ustedes tienen que ser libres, siéntanse libres de escribir la función que consideren para poder validar el formulario necesario. Todos los formularios van a tener sus particularidades, así que ustedes tendrán que ver cuál es la forma óptima o qué es lo que realmente necesitan validar y cómo necesitan validarlo. Simplemente esto es muy básico, estamos validando que no estén los campos vacíos. Entonces ahora vamos a preguntar, si el txt apellido va a ser igual a vacío, estamos en la misma. Vamos a mostrar un alert que diga ingrese apellido. Punto y coma, y hacemos un return de false. Y ahora vamos a validar también if txt observación es vacío, lo mismo. Vamos a establecer un alert que diga ingrese observaciones. Punto y coma, return false. Entonces, ustedes me dirán, bueno, está bien, interesante, pero ¿para qué yo le puse el return false? Ya lo vamos a ver en un minuto más. No nos apuremos con esto, ya en unos segundos lo vamos a ver, pero vamos a ver alguna validación más. Si, imaginen ahora que yo quiero validar que está chequeado algunos de los sexos, sea masculino, femenino u otro. Entonces, ¿cómo puedo hacer esto? También acá tenemos distintas formas y ustedes pueden empezar a crear sus propias formas para validarlo. Pero imagínense que yo me voy a crear una variable donde almacene un valor si alguno está chequeado, y va a ser una variable del tipo booleana que le vamos a poner false en un principio. Entonces ahora, fíjense que yo necesito de alguna forma poder empezar a recorrer todos mis radios button y preguntar si alguno está chequeado. ¿Y cómo podría hacer eso? En primer lugar, necesitaría guardar mis radios button. ¿Y cómo lo voy a hacer eso? Bueno, vamos a crear una variable que se llame radios, y acá de vuelta vamos a preguntar document.getElement by qué. Bueno, fíjense, acá no lo vamos a hacer by ID, lo vamos a hacer por otra cosa. Recuerda que le pusimos a nuestros radios button el name, que se llama sexo. Entonces, vamos a usar otra función que va a ser getElementByName, en donde le vamos a ingresar el name que tenían nuestros radios button. En este caso la hemos puesto sexo. Punto y coma. Entonces, esta variable radios va a contener todos nuestros radios button y se me ocurre crear un ciclo for para poder recorrer cada uno de estos radios button y preguntar si está chequeado o no está chequeado. Entonces, fíjense, vamos a crear una iteración for en donde va a empezar con una variable que va a ser igual a 0 y va a ser menor a ¿qué cosa? A radios.len, o sea, a la cantidad de radios que tenemos. Y finalmente la acumulación de un i más. ¿Qué hacemos ahí adentro? Bueno, otro if. Vamos a preguntar, if el radio sub i que estoy viendo ahora, ¿cuál va a ser su atributo o cuál va a ser su propiedad que tenemos que verificar para ver si está chequeado? Check it. Decimos que si se cumple esta propiedad de que esté chequeado, entonces vamos a cambiar nuestro valor de nuestra bandera variable que habíamos creado arriba. Alguno chequeado, le vamos a decir true. Listo, se chequeó alguno. Y si no, bueno, y automáticamente hacemos un break, ¿no? Como para decir, listo, si el primero ya está chequeado y yo quería validar que alguno esté chequeado, listo, cortamos el for ahí. Y si no, si recorrió y nunca entró al break, significa que no estaba chequeado ninguno y está en false. Entonces simplemente fíjense qué fácil ahora, voy a preguntar, if alguno chequeado es false, bien, vamos a hacer un alert que diga seleccione algún sexo. Muy bien. Bien. Y finalmente, si no hubo ningún error,
nuestra función debería devolver un return true. Fíjense, por cada validación que falla, devuelve un false. Si no falló nunca, me interesaría que devuelva un true. Ya vamos a ver por qué. Guardamos los cambios y vamos a ejecutar todo ahora. Volvemos al Chrome, actualizamos, cerramos esta ventanita de desarrollador que no nos hace falta ahora. Fíjense, primera validación que hacía, que yo introduzco un nombre. Probamos. Me pide que ingrese un nombre. Muy bien, vamos a agregar un nombre. Nicolás. Según la validación, validemos que haya un apellido. Me pide que ingrese un apellido. Agrego un apellido. Tercer validación. Habíamos visto que queríamos validar lo de los radios. Mostrar alerta. Perdón, lo de las observaciones. Ingreso a observaciones. Muy bien. Cuarta validación. Los radios button. Como no seleccioné ningún radio button, me está pidiendo que seleccione alguno. Y repasemos cómo lo hicimos. Bueno. En primer lugar, creaba una bandera en donde yo decía que no había ningún radio seleccionado. Luego, a través de la función del getElementByName de nuestro document, del DOM, pude obtener todos los radios button que tienen el name sexo. Los recorrí a cada uno de esos radios button y pregunté si alguno estaba marcado, cambiaba mi bandera a true y listo, significaba que estaba validado. Entonces, si volvemos al Chrome, fíjense, selecciono masculino, por ejemplo. Mostramos la alerta, no nos está dando ningún error, significa que la validación fue exitosa. Entonces, ¿para qué me va a servir esto? O sea, ¿qué necesitaría hacer yo? Bueno, en primer lugar ahora, lo que deberíamos hacer es agregar un submit o una función que me envíe todos los datos del formulario al servidor. Ya luego veremos eso, pero sería como la finalización de ese formulario. Entonces, ¿eso cómo lo vamos a hacer? Ya en el chat, uno de los compañeros lo mencionó. Vamos a agregar un par de saltos de línea más para que quede un poco más prolijo. Y fíjense lo que vamos a hacer ahora. Vamos a crear un input que el type va a ser el submit. El submit por defecto se encarga de eso, de recolectar todos los datos que están en el formulario y realizar alguna acción. Por lo general, esa acción, ¿cuál va a ser? Enviar los datos a algún servicio, al servidor de alguna forma para que se procese. Entonces, vamos a decirle que va a ser del tipo submit, le vamos a poner un value que sea grabar, por ejemplo, y fíjense acá, vamos a crear otro evento que se dispare cuando yo hago clic en el botón, que me llama una función grabar, supónganse. Entonces, ¿cómo vamos a proceder acá? Vamos a proceder de la misma forma. Así como teníamos este tag script donde teníamos validar form, yo puedo crear otra función aquí abajo, o incluso para que vean, puedo crear otro tag script, perdón, que escribí mal, el cual me va a permitir agregar otra función. ¿Y cuál va a ser esa función? Dijimos que va a ser una función que sea function grabar. Muy bien. Entonces, esta función se va a disparar cuando yo presione en mi botón que diga grabar. Pero para que tenga un poco más de lógica esta función, es acá donde yo debería decir, bueno, pero primero validemos que lo que yo quiero enviar al servidor es correcto. Por todos los beneficios que les dije anteriormente, podemos evitar errores de procesamiento del lado del servidor, generamos menos tráfico al servidor, porque si yo envío datos de formularios que son incorrectos, no están validados y en el servidor me genera un error, me vuelve el mensaje de error y ese tráfico de ida y vuelta con el servidor es bastante costoso aunque parezca mentira. Por eso siempre, todo lo que podamos cachar o todo lo que podamos manejar del lado del cliente, buenísimo, vamos a trabajarlo con JavaScript y lo vamos a purificar y limpiar de este lado. Entonces, fíjense, mi función validar yo la creé aparte, justamente para poder reutilizarla. No la embebí en el código grabar, sino que me interesaba utilizarla acá porque yo después puedo llamarla en otro evento. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer acá. Vamos a decir, bueno, vamos a grabar acá. Y vamos a decir, bueno, if validar form es true, por eso es que le pusimos que si no hay ningún error, que me devuelva true. Acá vamos a mostrar un alert, simplemente como para decir,
validación exitosa. Y se supone que, bueno, algo tendremos que hacer acá, que el objetivo de esta clase no va a ser cómo trabajamos con esos datos ni cómo lo enviamos al servidor. Simplemente es ver que estamos validando. Y si hubo algún error, no hacemos nada o podemos ver después en otro contexto qué hacer. Entonces fíjense lo que hacemos. Guardamos los cambios, actualizamos esto y fíjense que ahora tenemos ya un botón que dice grabar. Presionamos en grabar y automáticamente ya empezó a invocar mi función validar y empezamos con las validaciones. Primero me pide el nombre, después me va a pedir el apellido y después me va a pedir las observaciones. Entonces, fíjense, vamos a agregar Nicolás Orenstein, masculino, alguna observación, le damos grabar. Como no hubo ningún error en la validación, me dijo que mi validación fue exitosa. Entonces, ¿qué intentamos ver con esto, chicos? Intentamos ver una manipulación sencilla, básica de JavaScript, la cual vamos a utilizar muy mucho, que va a ser para las validaciones. De vuelta les digo, siempre que podamos agarrar las validaciones del lado del servidor, hagámoslo, perdón, del lado del cliente, hagámoslo, que va a ser mucho más redituable a la larga. Y a su vez también tenemos ciertas funciones, como por ejemplo, si yo quiero validar un número, supónganse, volvemos a nuestro index. Vamos a dejar nombre, apellido, observaciones, vamos a sacar los checkbox. Vamos a sacar esta validación de los checkbox y vamos a sacar esta otra donde están los checkbox. No los veo, acá están, muy bien. Vamos a hacer un poco más chico, vamos a sacar el select también. Bien. Fíjense, supongan que yo agregue ahora otro input donde yo quiera guardar por ejemplo, la edad. Va a ser de tipo text y acá le vamos a poner txt edad. ¿Cómo podríamos validar esto? Fíjense, vamos a crear otra variable donde obtengamos el valor de la edad y vamos a decir document.getElementById, en donde vamos a llamar a txt edad y vamos a obtener su value. Muy bien. Entonces, ¿cómo podemos validar acá? Existen ya muchas funciones nativas en JavaScript que los invito a que después lo vean desde el lado del apunte, pero hay una función que me sirve para saber si un número o si un valor es un numérico o no. Simplemente con hacer if is none, que son las abreviaciones not a number, o sea que no es numérico. ¿Qué cosa? Mi txt edad. Y es más, vamos a cambiarle el nombre por uno más lindo, porque txt edad suena a texto, le vamos a poner valor edad. Entonces pregunto, si pregunto que si no es numérico, le voy a decir, bueno, vamos a hacer un alert que me diga ingrese edad en forma de número. Punto y coma, return true. Perdón, return false, porque esto sería en el caso que sea un error. Fíjense, ejecutamos de vuelta, tenemos el campo de edad, y si yo no pongo números, vamos a completar todas estas otras validaciones para que no me las arroje, pero en el campo de edad no pongo un número, pongo letra. Si yo quiero validar, fíjense, ingrese edad en forma de número. Si yo introduzco ahora un valor numérico, la validación es exitosa, no hay ningún error. Entonces vean que va a haber muchas formas de poder validar. Ahora bien, haciendo uso del HTML5, de Bootstrap y de todas las cosas que estamos viendo, existen otras formas de validar los textbox, los inputs o todos los componentes, que es mediante una propiedad que se llama require. Fíjense, si yo voy a mi txt nombre, por ejemplo, y le agrego este input, la propiedad require, y guardo los cambios, fíjense lo que sucede acá. Cuando yo quiero hacer un submit, cuando yo quiero hacer un submit, me va a pedir que ingrese el nombre,
porque la validación mía hacía ese alert, pero fíjese cómo automáticamente me seleccionó el campo y me agregó como un tooltip, como un mensajito que me dice completar este campo. Este tipo de validaciones están buenas y ya pasan a ser un poco más gráficas porque tengan en cuenta que muchas veces, por no decir casi siempre, hay que ayudar al usuario y hay que acostumbrarse a mostrarle al usuario dónde está el error de validación y cuál es el campo que tiene que completar. No basta con poner un mensajito que diga ingrese el nombre. Tenemos que ver la forma de hacerle un foco en el campo nombre o cambiarle el estilo o ver cómo poder hacer esas cosas, pero tengan en cuenta que el manejo de la interfaz del usuario a la hora de validar es muy importante. Entonces, de esa forma, podemos tener otro tipo de validación muy útil, más allá del alert que podamos poner, que se me muestra acá embebida dentro del HTML. Entonces ahora, si me permiten un ratito más del tiempo, me gustaría mostrarle un par de cosas muy útiles para ir cerrando ya todo esto. En el primer lugar, hemos trabajado con Bootstrap. Vimos que Bootstrap nos hace unos formularios lindos, agradables y estéticamente responsivos. Si nosotros ponemos en Google Bootstrap Forms, automáticamente, fíjense, nos vamos al segundo link y nos vamos a la documentación de Forms de Bootstrap y fíjense que nos muestra una forma básica de cómo trabajar los forms en Bootstrap. ¿Y qué vendría a ser esto? Vendría a ser clases que vamos a utilizar creadas por Bootstrap que nos van a simplificar la vida desde el punto de vista estético, desde el punto de vista de los espacios. Entonces, fíjense, le propongo hacer lo siguiente. Vamos a volver a nuestro index.html. Muy bien. Vamos a copiarlo, pegarlo, vamos a tener un index copy, le vamos a cambiar el nombre y le vamos a poner index 2 para hacer esta prueba sencilla ahora, en donde solo vamos a dejar el apellido y el nombre. Todo lo otro lo vamos a borrar. Solo dejamos el input del submit. Y las validaciones, bueno, dejemos la del apellido, nombre y borramos las otras. Muy bien. Perfecto. Guardamos los cambios. Vamos ahora a nuestro Chrome y ejecutemos en el navegador nuestro index2. Fíjense. Tenemos nuestro nombre, tenemos nuestro apellido, y fíjense que estéticamente no es muy agradable. Vamos a sacar este mostrar alerta también, así se entiende mucho mejor el ejemplo este. Estéticamente no es muy agradable y deja mucho que desear. Pero fíjense que si vamos a la documentación de Bootstrap y me dicen, bueno, si ustedes quieren tener un formulario de esta forma, tienen que crear un form con estos divs y estas clases. Entonces, vamos a copiar y pegar esta partecita nomás y ya vemos qué vamos a reutilizar. Fíjense. Dentro de la etiqueta del form, como vemos acá en la documentación, empezamos a agregar divs con las clases form group. Entonces, yo voy a tener un form group para cada input. ¿Y cómo podemos hacer eso? Fíjense. Agregamos el div form group, vamos a crear un label, después le sacamos el atributo for, después veremos para qué sirve, y ahí vamos a poner simplemente que diga, bueno, ¿cuál era mi primer campo? Nombre. Bárbaro. ¿Cuál era mi segundo campo? El atributo input. Vamos a sacar, en primer lugar, el type, le vamos a poner acá que sea del tipo text, como veníamos trabajando, y tengan en cuenta esto, a este input se le va a aplicar una clase del tipo form control, se le va a poner un ID que dijimos que era txt nombre, y bueno, esta ayuda, después vamos a ver qué es lo que es, pero es una ayuda que le vamos a cambiar el nombre, que sea nombre ayuda, y le vamos a sacar un placeholder. El placeholder es un contenido por defecto que ya aparece escrito, que lo vamos a sacar, y me faltaría cambiar este nombre ayuda y seteárselo a este ID. Y acá simplemente podemos poner una ayuda que diga ingrese nombre del nuevo socio. Muy bien. Entonces, veamos cómo va quedando esto. Vamos a agregar un par de breakpoint más, así separamos un poco los tantos. Copiamos este form group nuevamente, lo pegamos y ahora hacemos lo mismo para el apellido. Escribimos el label que sea apellido, nuestro ID del input va a ser txt apellido, le vamos a poner apellido ayuda a esto, cambiamos el ID acá y simplemente ingrese apellido del nuevo socio, sería la ayuda.
Y hay algo más acá. Fíjense que si vamos al form, fíjense que el botón tiene un estilo bastante más agradable y simplemente al submit se le agrega esta clase, btn primary. Fíjense, vamos a copiar esto, lo vamos a pegar acá abajo y copiamos esta clase que queremos utilizar. Muy bien. ¿Por qué dejé lo viejo? Para que veamos las diferencias. Fíjense. Le damos grabar. Vamos a ver nuestro index 2. Y miren, chicos, la magia de Bootstrap cómo cambia. Por empezar, no tenemos que poner más los BR para salto de línea. En segundo lugar, nos cambió el tamaño de los inputs. Como era una fila que tenía 2 columnas, fíjense que este input me toma el ancho completo de la columna, mucho más prolijo, me agregó letra chiquita, un tipo de ayuda, y fíjense cómo cambió el estilo del botón grabar. Las validaciones van a seguir siendo las mismas, eso no cambia. Pero lo importante que es empezar a hacer uso de Bootstrap y sus clases y empezar a practicar las distintas clases, porque de esa forma vamos a hacer forms realmente agradables visualmente. La diferencia entre esto y esto es abismal, para que lo tengan en cuenta. Entonces, bueno, una última cosita más, y con eso los libero porque ya estamos un poco excedidos de tiempo, es mostrarle un ejemplo para seguir abriéndole la cabeza y pueden seguir viendo lo que son las reutilizaciones o las descargas de los distintos scripts y estilos, es que les propongo que utilicemos una forma de trabajar con un alert un poco más lindo. Ven como este alert no es para nada agradable, es bastante rústico. Y en Internet hay un montón de scripts que se pueden utilizar para este tipo de cosas. Algunos de esos es el famoso que se llama Sweet Alert. Sweet de dulce, alert. Fíjense. Vamos a ingresar a el primer resultado en la página del Sweet Alert. Acá les explica más o menos cómo utilizarlo. Y fíjense que tienen distintas visualizaciones de cómo podrían ser los distintos alerts. Fíjense, con títulos, subtítulos, con botones, con iconos. Y ustedes se preguntarán, bueno, buenísimo, pero ¿cómo utilizo yo ese Sweet Alert? Bueno, no es para nada complicado. En primer lugar, vemos acá en la página que me está diciendo que podés obtener un Sweet Alert haciendo referencia a este script. De vuelta volvemos a lo mismo. Siempre les recomiendo que los archivos script los descarguen y los tengan. Pero a los fines prácticos ahora vamos a hacer un import de este script. Vamos a nuestro index. Y fíjense, donde importábamos todos nuestros scripts, vamos a agregar uno nuevo. Va a ser este. Va a ir al servidor este y va a obtener el script del Sweet Alert. Y fíjense la magia que hace esto. Una vez que yo importe esto, yo voy a poder invocar a la función swal, como dice acá. Fíjense acá. Y de esa forma ya mi Sweet Alert va a ser el alert por defecto. Entonces fíjense, copio esto. Me voy a mis validaciones. Y acá tenemos que nuestro index 2, teníamos que cuando yo quería validar el nombre, decía un alert, ingresa el nombre. No voy a llamar más ese alert, y voy a llamar a este usual y le voy a poner ingrese nombre. Pero fíjese que ahora cambio, no es más el alert normal, sino es una función de una librería de un tercero que descargamos que me embellece, podríamos decir, nuestra validación. Entonces veamos qué sucede acá. Vamos a borrar esto que no me sirve, dejemos el formulario lindo, guardamos los cambios, vamos a nuestro index 2, actualizamos, le damos grabar, ¿y qué está pasando ahí? No me la está mostrando la validación. ¿Por qué motivo no me está mostrando la validación? ¿Se imaginan por qué puede ser? Bueno, básicamente, si nosotros tocamos F12, perdón, acá, vamos a ver que no tenemos ningún error. Para que esto funcione y solucione, deberíamos agarrar y tener en primer lugar que nuestro input nombre sea del tipo require. Fíjense. No la habíamos puesto que era require. Y este input apellido no le pusimos que sea require. Todo esto que estamos viendo, chicos, es extras para empezar a ver el uso de todas estas variables, pero es importante que lo vayan teniendo en cuenta y que se les abra la cabeza. Guardamos los cambios, le damos grabar y fíjense cómo cambió ahora mi alert. Mi alert ya no es más ese mensaje bastante rústico, sino que tiene diseño.
Los invito también a que cuando empiecen a practicar, usen esta librería, por ejemplo, o tantas otras que pueden conseguir en internet, para poder empezar a embellecer en todo sentido sus formularios y sus páginas. No solo con Bootstrap, sino también con los distintos mensajes que se muestran. Bueno, de mi lado, más o menos, el tema de las validaciones sería este. No sé, Diego, si querés acotarle algo más a los chicos ahora. Bueno, chicos, ustedes, a ver, ¿todo bien? ¿Se entendió la idea? De vuelta les digo, la intención no es que salgan expertos en JavaScript, pero lo importante es que vayan entendiendo el concepto de en qué consiste JavaScript, en qué consisten las validaciones, y que se les vaya abriendo la cabeza que esta es la forma con la que se va a trabajar en el ámbito profesional. Bueno, los scripts de alerta, sí, todo script que puedan embeber en un archivo JS aparte, háganlo. Es una buena práctica y es una forma más prolija de trabajar. Además, ¿por qué? Imagínense que ustedes puedan crear funciones específicas para mostrar los errores, las crean en un archivo y después en todas las páginas HTML que tengan, simplemente las reutilizan. Vuelven a invocarlo y lo llaman y lo pueden reutilizar. Entonces se ahorran mucho trabajo a la larga.